Llegó la hora de la plantilla rápida. Amigos de Pangea Plus y de Radio Deporte 1590M, qué placer saludarlos en este primer programa de la plantilla radio en el año 2020. Y bueno, y también un saludo a Víctor Bocone, que se convirtió en padre en los últimos días de diciembre, el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, justamente el día de su cumpleaños nació su hijo Aldo. Sí, señor. Bueno, ya, de hecho, él dijo que lo iba a traer por ahí en estos días para darle reconocimiento. Acá nosotros fuimos, ya lo conocimos ahí en el hospital. Y bueno, un gran abrazo al otro Víctor de esta mesa. Bueno, Pablo, ya lo asomaste. La oferta que recibió Rafael Dudamel desde Brasil le cayó como anillo al dedo para escaparse por la puerta de atrás y dejar encendido un problema ahí en la Federación Venezolana de Fútbol, que bueno, que de por sí ya había todo no sé cuál es el calificativo perfecto para decir, pero es un desastre al final de cuentas. Hay una salsa de Tito Roja que decía, porque este amor pertenece a una novela. Bueno, esto es una novela. Es más, el culebrón dramático. El culebrón del año, posiblemente. En fin, toda una serie de historias que crearon un enfrentamiento entre el vicepresidente de Finanzas, Jesús Berardinelli, y el técnico de la selección venezolana, Rafael Dudamel. Hasta ese momento era bastante cercano. Eran bastante cercanos. Sí. Trabajaban de la mano, ambos se entendían bastante bien, de hecho, en medio de todo el asunto que se movía, ¿no?, dentro del fútbol venezolano. Pero básicamente, económicamente, eso fue lo que ocurrió. Un desencuentro entre ambos que empezó a ocasionar una suerte de guerra de guerrillas dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, los que estaban con el técnico y los que estaban en contra del técnico. Así nos encontramos con el episodio de Tampa, en el que estuvimos ahí, donde, bueno, yo fui uno de los periodistas que fue maltratado de alguna manera, ¿no? Por todas las presiones que estaba viviendo la selección en ese momento, presiones que además vinieron como consecuencia de elementos como, bueno, a la selección, por ejemplo, en ese partido se le negó la equipación vino tinto, haciéndole un guiño y una cosa muy parecida a la que le hicieron a Noel San Vicente justamente en su último partido como local y el último partido de Chita dentro de la selección venezolana de fútbol en Barinas, cuando en lugar de jugar con la selección, con el equipamiento vino tinto, terminó jugando con la camiseta de visitante siendo local, jugando en Barinas, además, que era bastante grave. Hay que acotar, es histórico que un técnico venezolano... Sí, eso digo, porque estamos concentrados en el problema que claro, en este momento significa para la selección quedar sin técnico, pero esto es para el fútbol venezolano, que un técnico un paso enorme para contratado por un equipo de Brasil. No, y no solo un equipo de Brasil, no cualquier equipo de Brasil. Equipo que ha ganado torneos internacionales. Equipo que ha ganado Copa Libertadores. Es un campeón de Copa Libertadores que tiene hoy un técnico venezolano. El Dudamel fue presentado, por cierto, ayer de forma bastante rimbombante, con mucha resonancia. Oye, bastante interesante también como lo presentaron a través de las redes sociales, como una conversación de WhatsApp. Sí, una conversación de WhatsApp. Que mucho de realidad puede haber, ¿eh? Sí, las cosas ahora pueden cerrarse así, ¿no? Sí, en la oficina, en los trabajos, bueno, reciban esta nueva persona del equipo, y a los 2 días el hombre está ahí, bueno, y aparece y se pone la gorrita de Galo. Estamos hablando de que, digamos, visto desde lo deportivo, estrictamente hablando, es realmente muy bueno para el fútbol venezolano, no así para la selección y para la gestión federativa. Menudo problema de planificación, porque estamos apenas a 2 meses de que Venezuela escuche el primer pitazo, el primer juego de las eliminatorias. Y no cualquier partido. Contra Colombia, claro. Contra Colombia en Barranquilla, que no es poca cosa. Y después recibir a Paraguay, que en teoría, si uno quiere ir al Mundial, ese es un partido en el que no puede ceder en el que no puede fallar. Claro. En el que Venezuela tendría al menos que ganar, bueno, hacer respetar la casa, lógicamente, ¿no? Ahora, después hay un parón por la Copa América que puede ayudar al técnico nuevo a que el equipo tome identidad. Sobre todo si el técnico nuevo va a tener en esa Copa América 5 partidos, independientemente de lo que ocurra. Es decir, no va a ser una Copa América típica con 3 juegos nada más, sino va a tener 5.
Y cuidado, y si uno más, si logra la clasificación a la siguiente ronda, es decir, va a tener 5 partidos al menos para poder cuajar su manera de hacer en la cancha. Y con la, digamos, y con la incertidumbre de tener que correr para agarrar un entrenador que pueda sacar lo mejor de estos futbolistas, sin amistosos para trabajar, sin, digamos, va a tener que, como dice mi papá en Maracaibo, caer y correr, como hacen las iguanas, porque no le va a quedar otra más que, bueno, llegar, entrar, tratar de convencer a los jugadores en una semana y tener que debutar contra Colombia en Barranquilla. Es un reto durísimo, el que le espera a quien sea. Tal vez por eso es que los nombres que se están barajando son técnicos que ya conocen a este grupo de jugadores que ya han pasado por el cargo, como el caso de Richard Páez, y bueno, el colega Fernando Petrocelli ha asomado ya en las últimas horas, y que César Farías es el que tiene más ventaja en la carrera para hacerse cargo de la selección. Una parte de la directiva de la FBF, porque también en esto están divididos, una parte de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol piensa que César Farías, dada su experiencia, dado que es un técnico que conoce bien al grupo, que manejó ya a Roberto Rosales, que manejó ya a Rolf Felcher, que manejó ya a José Salomón Rondón, que tiene una relación muy cercana con Tomás Rincón, digamos, con los capos del vestuario, con los capitanes, está muy bien Farías, y eso le podría permitir entrar mucho más rápido con el resto de los muchachos que son bastante más jóvenes y que vinieron a renovar al equipo. Si uno lo mira desde ese punto de vista, y uno entiende además que Farías ha ganado experiencia, ganó un título en Bolivia, ganó, digamos, enteros al dirigir en destinos exóticos como la India, por ejemplo. Ha podido tener cierto recorrido, incluso dirigido otra selección, la boliviana en este caso. Uno puede entender que es un hombre de peso y que podría ser un técnico que, aunque uno no esté, digamos, de acuerdo con sus formas a la hora de plantear el juego, uno entiende que tiene mucho más recursos este César Farías de hoy al de hace 5 años, que en 2013 pues había dejado la selección venezolana de fútbol después de una de las mejores eliminatorias de su historia. Richard, por otro lado, está muy bien visto por los futbolistas de la selección venezolana de fútbol, y creo que por la opinión pública en general. En general, la opinión pública el quiere. El tema que él ha sido muy crítico de la federación. Sí, exactamente. De la federación. La persona que tiene que escoger al técnico, él ha criticado la forma en cómo han politizado de cierta manera la Federación Venezolana de Fútbol. Y corrió en su momento en contra de Laureano González para tratar de ser el nuevo presidente de la Federación Entonces es como que uno no ve que eso pueda pasar. Hay una influencia, ojo, muy importante, hay una corriente, digamos, dentro de la federación, sin que esto quiera decir que Richard esté contaminado de esas vibras, porque él justamente ha criticado duramente la politización del fútbol venezolano y la forma en la que se ha manchado de política el balompié nacional. Pero hay una corriente muy afín al Ministerio del Deporte, por ejemplo, que le gustaría esa vía, que le gustaría la vía de Páez. Porque de alguna manera también Richard en su momento, digamos, representó un estilo de juego mucho más alegre, mucho más vistoso, y que además en lo personal, y aquí ya es la opinión de Pablo García, creo le va a venir muy bien a futbolistas como Jefferson Soteldo, como Rómulo Otero, como Juan Pablo Añor, los propios extremos, Darwin Machís, John Murillo. Es decir, ¿qué cantidad de recursos tendría Richard Páez para trabajar con este equipo y hacerlo jugar? Sí, eso te digo, porque la generación más talentosa de los futbolistas venezolanos, hay jugadores por lo que hizo, lo que está haciendo Soteldo. Pero bueno, no es primera vez, por cierto, que, digamos, Venezuela tiene que cambiar sobre la marcha de técnico. Exacto, pero Farías entró en plena eliminatoria. En plena eliminatoria. Y Dudamel también. De hecho, Dudamel también, exactamente, después del ciclo de San Vicente. A lo que voy. Páez es la segunda alternativa. Al día de hoy, digamos, tendría que contar con ciertos apoyos y mover un poco ese ajedrez geopolítico dentro de la Federación Venezolana de Fútbol para que él sea el hombre que vaya a la cabeza, ¿no? Digamos, Farías es la opción A, esta es la opción B. La opción C
se ha planteado desde el extranjero, también existe esta corriente donde el gobierno puede poner algún dinero importante con la anuencia de que este técnico pues no opine de política, simplemente se dedica a entrenar de fútbol. Bueno, pero si no opina de política, no pudiera ir tampoco para el lado que iría Maradona, por ejemplo. Exactamente, ergo, esto descarta completamente a Diego Armando Maradona, bueno, al que además... Es que lo que le interesa a ellos, que no opine políticamente, no es el que tenga la opinión como Maradona. No, por supuesto, a ver, por supuesto, pero estamos hablando además de que Diego Armando Maradona en este momento... no estaría interesado, de hecho la familia es la que no está interesada tampoco de que salga de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y menos para que vaya a Venezuela. Es un riesgo. Dejémoslo de ese tamaño, ¿no? Creo que queda muy claro, ¿no? El nombre de... Pero después de que en México no ocurrió lo peor que podía pasar. Bueno, pero digamos, se sale de México, va a Gimnasia y Esgrima, está tranquilo en Argentina y parece que esa tranquilidad también es bien valorada por el entorno de Maradona. Claro. José Néstor Pekerman es el candidato de esa corriente que buscaría un técnico extranjero. Y que es otro nombre que dentro del estamento de los futbolistas de la selección, y eso era lo que iba, déjame retomar el punto con Richard y después paso a Pekerman. Con Richard Páez, el nombre de Richard no está mal visto. De hecho, todos estos muchachos crecieron admirando a Richard Páez y a la generación de Páez. Lo que le da al técnico... Que sería algo interesante porque ya hemos visto, tal vez puertas adentro en algunas veces, tal vez puertas afuera en otras, los jugadores no han estado muy contentos con los últimos técnicos. Entonces, sobre todo con la camisa de fuerza a la hora de tener que jugar más libres, más sueltos. Eso se lo daría Páez. Eso podría ser algo aprovechable, ¿no? para esta generación de futbolistas. Todas estas características son las que descartan a cualquier técnico del torneo local. Ojo, no quiere decir que no se dé. Sí, bueno, no quiere decir que no es que nada sorprendería. Porque la opción... es un juego de ajedrez que como que cambia de panorama cada día. Las opciones más económicas, por decirlo así, económicamente viables, mejor dicho, para no ponerlo en unos términos tan peyorativos, son las del torneo venezolano. Sin embargo, y esto también hay que acotarlo, ninguno de los técnicos del torneo venezolano, ni Daniel Farías, ni Eduardo Zaragoza, ni... digamos, Leonardo González, con todo el respeto que me merecen todos, tienen los pergaminos de los tres mencionados anteriormente. Y con todo este fuego que está encendido ahora, la verdad que se necesita un técnico de que debe tener ciertas características que tal vez la jerarquía, la experiencia, tal vez un poco de ser maquiavélico. De maña. Sí. No, de maña, más que maquiavélico, de ser mañoso, de saber si no te puede comer ese animal. Claro. Porque a todas estas, pero a todas estas ese es el punto. ¿Cómo le entras tú a un grupo que tiene, por ejemplo, a un futbolista como Tomás Rincón, que tiene 12 años en Europa, ha jugado semifinales de Europa League, que tiene toda la experiencia que tiene, el recorrido que le precede, jugando en la Juventus durante 6 meses, en fin? José Salomón Rondón, que ha jugado cuartos de final de Liga de Campeones, que tiene más de 100 goles anotados en Europa. Es decir, tienes un grupo... El 10 del Santos. Pero no solo eso, del lado de la federación, la presión que te ejercen, que prácticamente comienza con una pistola en la sien. A todas estas, además, exacto. La Federación Venezolana de Fútbol tiene que entender que al que ponga le tiene que dar cierto colchón, entendiendo que ellos mismos fueron los causantes, de alguna manera, como dice el yo pegador, por omisión o por admisión de la culpa. Es decir, unos porque provocaron la crisis y otros porque se hicieron de la vista gorda y no la pararon a tiempo. Entonces ahora tienes este escenario donde, bueno, tienes que poner a alguien y a ese alguien tienes que respetarle el espacio, independientemente de que estés o no de acuerdo con él. Digamos, al menos durante el primer año. Y ya después, bueno, si los resultados no fueron... Si te quieres volver loco y bueno, y los resultados no fueron los que fueron, bueno, ya quedará de ti si lo echas o no. Pero tienes que entender que esto también es una enorme responsabilidad, y aquí la gran crítica a una Federación Venezolana de Fútbol que en los últimos 18 años, incluso en la etapa de Rafael Esquivel, cuando le tocó decidir al técnico que venía después de Páez, se tomó la decisión de ir con un técnico que era completamente opuesto, deportivamente hablando. Ni siquiera estamos hablando de simpatías o de personalidades, simplemente de
cómo planteaban el juego y de qué se quería hacer con las categorías menores y con lo que se venía trabajando. Lo de Farías tuvo unos resultados magníficos en categorías menores, clasificó por primera vez a un mundial, hizo cosas tremendas con esta generación. Rafael Dudamel fue parte de ese equipo de categorías menores de Farías, clasificó un mundial sub-17, pero no deja de ser cierto que futbolísticamente estaba en la línea opuesta a lo que hacía Páez. Bueno, justamente para esta discusión conversamos con un colega venezolano, Juan Carlos Rutilo, que tiene más de 20 años dándole cobertura a la selección, seguimiento, y queremos escuchar su opinión al respecto. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia a esta hora. De verdad que, bueno, el fútbol venezolano atraviesa quizá el momento más difícil en los últimos años, y tiene que ver precisamente con la salida de Rafael Dudamel, una salida que, si se quiere, fue inesperada para muchos, por las diferencias que sostiene con la federación, con algunos directivos, específicamente con Jesús Berardinelli, que es el primer vicepresidente, ¿no? Digamos que es el segundo a bordo de la federación, después de Laureano González, que es el presidente, viene Jesús Berardinelli, que es el vicepresidente, que precisamente asumió ayer la presidencia de manera momentánea en vista de un permiso que solicitó Laureano González para tratarse médicamente fuera de Venezuela. Entonces ahora Berardinelli es el presidente de la federación por lo menos hasta el 30 de este mes. Lo cierto es que Venezuela no tiene técnico, y la diferencia con otras crisis o otros momentos en los cuales Venezuela no ha tenido entrenador es que en menos de 3 meses comienzan las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Las veces en las que Venezuela no tuvo entrenador, pues tuvo tiempo prolongado, 6 meses, incluso largos periodos para poder tomarse el tiempo, escoger al entrenador, y además que tuviese la posibilidad de disputar partidos amistosos. Ese no es el caso, y por eso esta situación coyuntural también termina siendo tan exigente, tan peligrosa para un sueño, para una ilusión que tienen millones de venezolanos y los propios jugadores, de poder estar por primera vez en una Copa del Mundo. Entonces, la salida de Dudamel rompe un poco con todo lo que había sobre la mesa. Además, tenemos en cuenta que a mediados de año se juega una Copa América, ¿no? La Copa América entre Argentina y Colombia, que se va a disputar con 2 sedes. También hay esa competencia oficial. Entonces, es un tema muy delicado. Entre lo que hemos podido recopilar en las últimas horas, pues quedó claro que, por ejemplo, a Rafael Dudamel no le pagaba la Federación Venezolana de Fútbol, y eso para muchos es noticia. No le pagaba el sueldo a la Federación. Era el gobierno de Venezuela el que le estaba pagando el sueldo a Rafael Dudamel. Eso para muchos es sorpresa. Incluso, si se quiere, es algo que pocas veces se ha visto en el fútbol venezolano. Por lo general siempre la federación asumía ese pago del técnico de la selección, pero eso va de la mano con lo que mencionan los mismos federativos. Dicen que la federación no tiene dinero, que no tienen dinero para contratar a un técnico extranjero, y creo que este tema se va a resolver como se resolvió en otras oportunidades, buscando lo mejor en el propio territorio venezolano. Esa es la forma de pensar de la federación en este momento, y según ellos, pues están limitados a buscar en el concierto internacional por no tener dinero, por no tener presupuesto para poderlo contratar. Debería ser nombrado a la brevedad posible, aunque no tendría ni siquiera la posibilidad de disputar un partido amistoso, y eso es algo que va a tener en contra. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Esperemos que sea lo más pronto posible, por el bien del fútbol venezolano, que se aclaren estas situaciones, y les mando un gran abrazo. Víctor, gracias por la oportunidad de poder compartir con tu audiencia. Muchas gracias, Juan Carlos, fundador de la página lavinotinto.com, y en estos momentos trabaja para Univisión Digital. Sí.
Bien interesante los datos que dice. Vamos a escuchar también al colega Octavio Sazo, que también tiene, yo creo que yo era chamo y ya escuchaba a Sazo en televisión. No, mate hacia Octavio, por favor, no anda matando al pobre Octavio, imagínate. Qué barbaridad. No, es que empezó muy joven, empezó adolescente a ser comentarista de Televen. No se meta con Guaki. Bueno, Sazo, vamos, te escuchamos. Hola Víctor, qué gusto saludarte a ti y a todos los compañeros de la mesa. Pues el tema de Rafael Dudamel es bastante delicado. Es un tema que sin duda alguna va a dejar muy golpeado a la selección nacional, sea quien sea luego el director técnico en las eliminatorias que van a arrancar dentro de muy poco. Más allá de los resultados deportivos, de los gustos, de las opiniones, Rafael Dudamel venía, digamos, manejando un proyecto, al menos desde hace un tiempo, con respecto a los jugadores que en su mayoría iban a participar de este proceso de las eliminatorias, y que el equipo quede diáfano, que el equipo quede abandonado, entre comillas, en medio de este proceso de eliminatoria no es bueno para nadie. Lo de Rafael Dudamel ya era un secreto a voces. Dudamel lamentablemente tenía muy mala relación con algunos de los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol, sobre todo en los últimos tiempos. Esa misma relación hizo que se deteriorara muchas de las bases de su trabajo. Se complicó también el proceso de trabajo de él, de sus colaboradores, de la gente que estaba alrededor de la selección de Venezuela, y esa relación evidentemente no iba a llevar a buen puerto a nadie. Por eso termina generándose el quiebre. Me parece que la oferta realizada por Atlético Mineiro a Rafael Dudamel sirve perfectamente como excusa para terminar detonando la bomba de salida. Tanto Dudamel como la federación necesitaban un golpe en el medio como para poder tomar decisiones. Yo siento que sin esa oferta en el medio y sin la crisis que se vivió sobre todo en los últimos tiempos, Rafael Dudamel se hubiese mantenido más allá de los problemas o no en la selección. Toma esta decisión que es muy buena para él en lo deportivo, porque se convierte prácticamente en el primer entrenador venezolano en dirigir en el fútbol de ese nivel, pero deja a la selección nacional en un momento delicado y clave. Por un lado está el muy mal manejo de la Federación Venezolana de Fútbol, absurdo, bochornoso, peligroso además, porque no supieron manejar el tema y lo tomaron como una fricción personal y por eso lo terminan casi que obligando a su salida. Por otro lado, también está la responsabilidad de Dudamel en no saber manejar el tema y terminar dejando la selección en vez de solucionar el inconveniente y dar la cara de otra manera. Me parece que la forma en cómo se fue no era la más conveniente, ni tampoco la forma en cómo lo terminó haciendo. Y por el otro lado está lo que eso va a significar para los jugadores de la selección nacional, arrancar un proceso de eliminatoria en medio de una carencia como esta. Sea cual sea el entrenador, creo que lo de Venezuela, el panorama es muy gris, Víctor. Muchas gracias, Octavio, por tu participación. Siempre un placer escuchar a los amigos y colegas que tienen muy claro el panorama del fútbol venezolano. Sí. Otro tema que quería conversar contigo es esta ida de Dudamel de la selección. ¿Le abre la puerta otra vez a Joseph Martínez o crees que lo que pasó, no sé, todo lo que pasó dejó las heridas de verdad bastante fuertes y es difícil que regrese después de todo lo que pasó? No sé y no lo tengo del todo claro. ¿Por qué? Porque la pelea de Joseph Martínez pasó de ser un tema jugador técnico a ser un tema entre jugadores también. Es decir, Joseph Martínez terminó... Joseph Martínez alega que los futbolistas lo expusieron a él al escarnio, digo, de alguna forma, lo tiraron a los leones. Al pedirle que recapacitara, que volviera, que tomara la decisión de otra manera, que cambiara su parecer, pero no deja de ser menos cierto que la reacción de Joseph Martínez al ser consultado sobre el tema cuando regresó a Atlanta a sus entrenamientos y digamos se terminó esa fecha FIFA, fue desconocer la existencia de sus compañeros y decir que para él la selección venezolana pues estaba prácticamente me imagino que muerta y enterrada. En ese momento estaría muy dolido porque él pensaría que lo iban a apoyar
tal vez como había ocurrido años atrás, que los jugadores se unieron e hicieron aquella carta en la que pedían cambios en la federación que fue otro despropósito, porque hay muchos futbolistas que firmaron esa carta que hoy, sin admitirlo públicamente, reconocen que eso fue un error tremendo, no solamente para ellos, en su imagen como futbolistas, sino también en el daño que le hicieron a la carrera del entrenador. Es decir, ellos creo que están conscientes de todo lo que ocasionó esa serie de despropósitos del año. Por eso no quisieron cometer el mismo error en estos momentos. Exactamente. Porque bien lo dijimos en su momento, estamos seguros que Joseph Martínez tenía razón al decir muchas cosas. Lo que pasa es que no lo hizo de la manera correcta. Tal vez el que no podía denunciar las cosas como hubiese querido, pero la actitud que tomó no fue la adecuada. No, y sobre todo cuando después te preguntan por tus capitanes, que son tus amigos. Que son tus amigos, con los que hacía... Salomón en sus declaraciones dijo, el enano, yo le dije al enano tal cosa. Con los que hacía 3 semanas atrás todavía intercambiaba mensajes públicos en Instagram, porque además, bueno, si ya no los borraron, pues está por ahí. Se echaban broma y qué bonito que te traje, y no, mira, y ponte este otro, y ahora mira que se puso lujoso, todo eso fue público y notorio y se vio claramente reflejado en redes sociales, ¿no? Que ahora además las redes sociales, como tienen de cosas buenas, tienen un montón de cosas malas. Y una de las cosas interesantes, no voy a juzgar ni a catalogarlas, y eso quedó ahí, es que para la historia, siempre se lo van a sacar. Quedó ahí. Sí. Y el que haya tenido la virtud de tomarle una foto, por más que tú borres ese mensaje, ya quedó registrado que tú lo pusiste ahí. Porque digamos que tal vez, Joseph, no digo qué es lo que va a pasar, pero tal vez ya se le pasó un poco la calentura y va a expresar públicamente una disculpa con sus compañeros, que sería lo lógico. ¿Qué puede pasar? Para regresar. Seguramente va a haber muchos memes y muchas bromas con aquella rueda de prensa. Bueno, por supuesto. Y tienes que asumir las consecuencias de lo que pasó. Tienes que asumir las consecuencias de lo que ocurrió. La única forma en la que yo creo que Joseph Martínez puede regresar a la selección es previa disculpa. De otra forma, previa disculpa pública, además. Y reconocer que se equivocó al hacer eso. De otra manera, lo veo complicado. E incluso lo veo complicado con otro técnico, con otro contexto. Lo veo difícil hasta tanto él no dé el primer paso. La pelota ahora está en su terreno. Vamos a ver qué opina Javier Ramírez Musela de este caso. Saludos a todos los amigos de la plantilla aquí desde Santiago de Chile. La situación de Joseph Martínez, al margen de, el gran debate que sé que les quita el tiempo allá en el estudio, que es quién será el próximo técnico de la Vinotinto, queda un poco en segundo plano, dado que, evidentemente las prioridades son otras. En lo personal creo bastante difícil que hoy se abra la puerta a un eventual retorno del delantero del Atlanta United por varias razones. La primera es que, evidentemente no hay un técnico en la Vinotinto hoy que quiera acercar posturas. Dependerá mucho de quién asuma el puesto que deja vacante Rafael Dudamel y en buena medida también el trabajo que ese futuro técnico, llámese como se llame, tenga para acercar las posturas con los otros 2 capitanes de la selección, Tomás Rincón y Salomón Rondón, que es obvio, público y notorio que quedó rota cualquier tipo de relación. Evidentemente, sumar un jugador como Joseph Martínez a cualquier ciclo de cualquier selección sería un aporte, tomando en cuenta además que la eliminatoria está a la vuelta de la esquina, pero hay que entender que el fútbol no es solamente temas tácticos o de juego, sino también relaciones humanas y estados de ánimo que quedaron total y absolutamente rotos después del desencuentro que tuviese Joseph con el anterior entrenador y por ende con los 2 capitanes que intentaron, según se sabe, hacerlo entrar en razón a Joseph. Dada esta circunstancia, es bastante complejo, creo yo, que Joseph Martínez regrese en el corto plazo a la selección, lamentablemente por el aporte que él pudiera representar en lo deportivo. Bueno, gracias Javier, y es justamente lo que estábamos hablando, se ve bastante complicado, vamos a ver qué pasa a mediano plazo. Sí, sobre todo eso, si un entrenador quiere ganarse rápidamente al grupo,
lo menos que puede hacer es, digamos, en primera instancia, ¿no? Es decir, en una primera llamada tú no puedes convocar a José Martínez, claro, no lo puedes hacer. Tú tienes que tratar de mantener lo que ya venía trabajando desde noviembre para acá y ser lo más cauteloso posible en ese sentido para evitar una jugada que te puede salir muy mal, romper ese ecosistema y evitarte problemas, ¿no? Pero sí, evidentemente lo que pareciera es que José Martínez, al menos no de buenas a primeras, independientemente del nombre que sea Farías, Páez, Pekerman o el que a usted le guste, pues no pareciera ser un hombre que va a contar desde el principio para el nuevo técnico. Mira, Pablo, 6:47 en Miami, 7:47 en Venezuela, se nos está yendo el programa. Lo acaparó el caso Dudamel, y yo quería hablar también de la Supercopa de España que se juega esta semana en Arabia Saudita. El Real Madrid llega con Benzema lesionado, con Bale Benzema lesionado. Buena oportunidad para que James Rodríguez intente hacer las paces haciendo un buen juego con el Real Madrid, con equipo con el que no juega desde el 5 de octubre, creo, cuando le metió el gol al Getafe. Exactamente, desde el 5 de octubre. Él se lesionó después de ese partido, fue convocado por Colombia para venir a un amistoso durante el mes de noviembre acá en Miami contra la selección de Perú. Se resintió de esa lesión y a partir de ahí pues quedó en el dique seco hasta ahora, ¿no? Que estaba entrenándose con normalidad. Y de hecho pude ver algunos videos de los entrenamientos de James en estos días con Luka Jokic y el resto digamos, de los no habituales del Real Madrid, y andan muy bien también. Lo vi hacer algún par de goles y algunas figuras interesantes, y pareciera ser eso, una gran oportunidad para James, una gran oportunidad para Jokic también, que tiene, digamos, el saldo todavía en rojo, entendiendo que no ha tenido con todas las oportunidades con Real Madrid, y que además Karim Benzema pues es dueño, amo y señor de la posición de 9 del conjunto blanco. Pero qué lujo se puede dar Zinedine Zidane de no contar en este caso con Gareth Bale y con Karim Benzema, y contar con el que fue el año pasado el goleador de la Bundesliga, con Rodríguez, que después de ser un descarte seguro y fijo, ha terminado quedándose en el equipo y tiene en este momento su gran oportunidad para al menos atornillarse, mostrarse y ver qué puede ocurrir en los próximos 6 meses, porque de alguna u otra manera el no haber jugado tanto en esta primera etapa de la temporada puede significarle a James pues una eventual salida durante los meses de junio y julio, ¿no? Ahora, ¿y qué te parece el formato de esta especie de Final Four? A mí me parece bastante interesante. Sí. Y ayer estaba escuchando que ya se agotaron las entradas para los 2 primeros juegos, el de Barcelona contra el Atlético y el del Madrid contra el Valencia. Lógicamente es un formato hecho para este tipo de estancias, ¿no? En Dubái, en el mundo árabe. Palazo económico. Absolutamente, donde la Real Federación Española de Fútbol, que es la que es dueña de la Supercopa, así como de la Copa del Rey, pues de alguna manera pues puede capitalizar. Lo mismo la Liga también, en este caso lo organizan los dos. Pero no deja de ser cierto que este supercampeón de España tiene esta definición nueva, que creo es un formato interesante. Le metes 2 partidos más al calendario. Un poco raro, porque digamos, si la final llega el Real Madrid contra el Atlético, no son ni el campeón de la Copa del Rey ni el de la Liga. Desvirtúas un poco el torneo, es cierto. Desvirtúas un poco el sentido real del supercampeón, que el supercampeón es campeón de Copa contra campeón de la Liga. Pero bueno, por ejemplo, el año pasado campeón de Copa y campeón de Liga fue el mismo, el de Barcelona. Técnicamente no debería haber Supercopa porque el supercampeón es el Barça. Y en algún momento, en la Copa no fue Valencia. No, fue Valencia. Pero sí ha ocurrido que el Barcelona fue campeón de los dos, y el Bilbao, me equivoqué, lo colocaron en la final, que había sido subcampeón de la Copa del Rey. Exactamente, jugabas contra el subcampeón en ese caso. Pero sí, es un formato interesante que creo le puede servir a los equipos en España para capitalizar, para sacar más plata, para poder tener más ingresos por televisión. Le metes 2 partidos más, 2 partidos que al principio podías haber jugado en pretemporada y eran de exhibición. Ahora estás en medio de la competencia oficial, cosa que de alguna manera le molesta un poco a los técnicos.
pero es parte de este fútbol, como dice Andrés Cantor, de este fútbol moderno, ¿no? Sí, tal vez lo que le ocurrió a Barcelona el domingo puede ser una consecuencia de que el técnico estaba también pensando en este torneo antes y como guardando un poco... No sé, y es que todas estas, no sé si los técnicos... A ver, para Valverde es más importante la Liga que la Supercopa. La Supercopa va a terminar siendo, al final, es decir, por ejemplo, para el Barcelona el sextete cuenta como, bueno, uno de los 6 grandes títulos que ganaron esa temporada, ganaron todo. Pero a la hora del té es una anécdota menor el ganar la Supercopa de España que ganar Liga, claro, comparado con la Liga o incluso con la misma Copa del Rey. Tienes razón, amigo Pablo. Pero no deja de ser un título y al final de cuentas los títulos hay que ganarlos, ¿no? Sí. Además que si te toca la final contra el Real Madrid, otro clásico que nos regalen ahorita en enero, no creo que nadie va a estar... va a lamentar y nadie lo va a querer perder. ¿Y a dónde crees tú que apunta todo este negocio? Sí, exactamente. Por supuesto. Pero puede pasar que no suceda. También, porque está ahí. Otra cosa, justo antes de comenzar el programa revisé la última actualización de las boletas para el Salón de la Fama y bueno, Vizquel no aparece en la última. De 137 ha aparecido en 62, que es un poco más del 45%, y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre. Ya el proceso terminó, 402 electores sufragaron y hay que esperar hasta el 21 de enero para conocer el resultado final de esa elección. Sí, en un par de semanas ya más o menos tendremos los datos finales, los resultados finales, pero si se mantiene Vizquel en este margen entre 45 y 50% es un paso enorme de cara al año que viene. Hay 13 periodistas que no votaron por él el año pasado, que este año lo colocaron en su boleta. Exacto, ha ganado 13 votos, ha perdido solo 3, pero por ejemplo, leí el argumento de uno de los que perdió y fue, por ejemplo, un periodista de Nueva York que votó exclusivamente por Derek Jeter. Sí, dijo, yo no voy a votar por ninguno, porque además dijo, por ejemplo, en los casos de Vizquel, Bonds, Clemens y nombró otro par más que él había incluido en la boleta. Bueno, yo voté por ellos el año pasado, no están en su último año, van a la boleta el año que viene, yo les voy a dar el voto el año que viene, pero este año mi único voto es para el señor Derek Jeter, que está encaminado ya, enrumbado a ser unánime. Es que eso es lo que pareciera. Si esas 3 personas votaron por él el año pasado, eventualmente pareciera que estuvieran dispuestos a volverlo a retomar. Y mientras más votos vaya sumando Vizquel, estas personas también lo van a... Yo creo que el año que viene es crucial para Omar Vizquel. Insisto, si queda en esa franja de 50% o un poquito más arriba... Sí, lo del 50% sería buenísimo. Yo creo que ya esa es una alarma, un timbrazo definitivo para que Vizquel pueda, si no entrar en 2021, hacerlo en 2022. Hay otra cosa, justo Barry Bonds está justo en la barrera del 75% y Roger Clemens también está cerca. No entiendo cómo hay personas que pueden votar por Bonds, pero no por Clemens. Hubo un periodista que votó por Bonds y no por Clemens. Fue el que separó el porcentaje. Pero a todas estas, esa delgada línea, esa pequeña... Si te soy sincero, yo habría votado por los dos. Yo creo que al final de cuentas, más allá del tema de los esteroides y de todo aquello, de toda aquella polémica, los dos fueron parte fundamental de una época que marcó al béisbol y a ver, como siempre conversamos con el buen amigo Ricardo Sanabria y con gente que sabe mucho de pelota. Hay que ver, hermano, la vista, las condiciones naturales que tenía Barry Bonds para batear y cómo dominaba el home, independientemente del miedo que infundía después del tema de los esteroides. ¿Cómo marcó esa primera vez que uno veía que a un bateador le daban base por bola intencional con 3 en base? Por ejemplo. Cosas loquísimas. Por ejemplo. O lo que significaba tener en la lomita a Roger Clemens era también tremendo durante, casi 20 años que duró su dominio dentro de la juego de Serie Mundial, al menos que del otro lado estuviera Miguel Cabrera. Claro. Exactamente. y el Miami Heat, 17 ganados en 18 juegos en casa. Qué bárbaro. Sí, el único equipo que le pudo ganar fueron los Lakers. Los Lakers y cerradito. Y no es poca cosa en un partido que terminó en tiempo extra. Enorme trabajo del equipo de el coach Spoelstra, y Miami parece encaminado a tener un gran año. Va a tener otra prueba de fuego muy interesante a finales de este mes, el 22, cuando reciban día viernes a Los Ángeles Clippers
aquí en Buen el juego. American Airlines Arena. Tengo unas ganas de ir. Tengo unas ganas de ir. Bueno, y Pero eso sí, arriba, ¿no? las próximas semanas también tenemos que hablar así, que si te levantas le pegas, Exacto, le pegas si la cabeza al te techo. levanta, le pega la cabeza al techo. Y una temporada de béisbol profesional, además, en Venezuela, que ha agarrado un color diferente después del ingreso de algunos de los peloteros de grandes ligas a los rosters. Muy pocos. Hoy estaba viendo que el Kid entró en el roster de los Tiburones a partir de hoy. Ah, sí. Francisco Rodríguez. Ah, caramba. La Bueno, próxima semana también ojalá pueda venir Bocone para hablar un poco también acerca de las sanciones que se vienen para los Astros de Houston por haber utilizado el sistema de repeticiones para robar señas, y los Medias Rojas de Boston metieron en el salió, paquete sí, a los Medias Rojas de Boston. justo el año pasado cuando quedaron campeones de la Serie Mundial. Bueno, el año pasado ya es el 2018. El 2018. Hay que acostumbrarse que el año pasado es el año. Supuestamente utilizaron el sistema de videos también, y desde el cuarto de videos pudieron aprovechar para sacar alguna ventaja. Esto pique y se extiende. Esto va a dar mucho de qué hablar, sobre todo estando apenas a 4 semanas de abrir los campos de entrenamiento. O sea, seguro va a ser tema justo cuando vaya a comenzar el sprint training. Bueno, amigos, Sí. 6:57, nos pasamos un poquito, ya nos van a hacer señas. La hora de decir hasta luego en la Plantilla Radio, que regresará con ustedes la semana que viene, el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Miami, 7 de la noche, hora de Venezuela. Saludos y nos vemos.